Vamos a ver a continuación cuál sería el esquema de planificación de la capacidad de un proceso dentro del ámbito de la dirección de operaciones. En concreto, la planificación de la capacidad hace referencia a cuánta capacidad a largo plazo se va a necesitar, cuándo se va a necesitar más capacidad, dónde van a estar emplazadas las instalaciones, es decir, la ubicación, y cómo deben ser organizadas dichas instalaciones, es decir, la distribución como tal. Bien, existe una serie de modelos, o de técnicas o de criterios a utilizar a la hora de ampliar la capacidad. Un primer criterio, una primera estrategia sería la de tener una demanda por delante con ampliación progresiva. Es decir, se va ampliando al principio de cada año para satisfacer la demanda anual estimada. Básicamente tenemos de forma gráfica en el eje X el tiempo, en el eje Y la demanda, y se va viendo cómo la demanda prevista, que es esa línea, va aumentando, esa previsión de que conforme avance el tiempo vamos a ir ganando número de clientes y por tanto la demanda aumentará, y la demanda irá por delante de nuestra capacidad, de forma que se irá incrementando de forma progresiva. Otra opción sería demanda por delante con ampliación en un escalón. Básicamente es igual que lo anterior, pero teniendo en cuenta todo el periodo. La nueva capacidad se aumentará teniendo en cuenta esa demanda prevista, pero no año a año, sino teniendo en cuenta, en este caso, el horizonte temporal de 3 años. Se puede establecer un modelo en el cual la capacidad vaya por detrás de la demanda con ampliación progresiva. Es decir, para satisfacer la demanda real y no perder clientes, se puede recurrir a estrategias tales como contratar personal, aumentar el número de horas extras de los trabajadores actuales, subcontratar la actividad productiva, de forma que la capacidad vaya detrás de la demanda. O se puede intentar establecer una estrategia mixta a todas las anteriores, de forma que se tenga una capacidad media con ampliación progresiva, de forma que la diferencia entre la capacidad de nuestras instalaciones y la demanda requerida, esa diferencia se vaya reduciendo en la medida de lo posible y no tengamos ni excesos ni defectos en la producción, de forma que no perdamos cuota de mercado, no perdamos clientes por no poder fabricar en cantidad suficiente, pero tampoco tengamos una capacidad ociosa durante mucho tiempo. La planificación de la capacidad, por tanto, consiste en decidir qué alternativa se debe seleccionar a la hora de aumentar la capacidad. Se deben de tener en cuenta factores como los factores tecnológicos, es decir, a la hora de aumentar la capacidad podemos determinar si es mejor aumentar esa capacidad mejorando la tecnología que tenemos, ampliando con maquinaria o tecnología no tan actual, pero a un precio inferior, aumentando el número de personas, etc. Pero habrá que tener en cuenta no solo los factores tecnológicos, sino también los competidores, el mercado objetivo, determinados factores económicos que pudieran afectar a la demanda en el medio y largo plazo, los recursos humanos propios, etc. Una técnica habitual para decidir entre diferentes alternativas es hacer uso de árboles de decisión, que es una forma actual propia en todo el ámbito empresarial. Por ejemplo, podemos mostrar este caso en el cual tenemos una empresa de envases que está analizando cómo podrían aumentar su capacidad con una nueva instalación para producir un nuevo tipo de envase. Existe una probabilidad, según diferentes estudios de mercado, de que el 40% de esa probabilidad, un 0,4, de que la acogida sea favorable, pero existe un 60% de que la acogida no sea favorable a ese nuevo envase. Y se plantean 3 alternativas. Una que sería la más ambiciosa, construir una planta grande y tener en cuenta que el mercado fuera favorable, en cuyo caso se obtendría un beneficio de 100.000 unidades monetarias, pero si el mercado es desfavorable, la pérdida sería elevada, sería de 90.000 euros, ya que esa planta ha tenido un coste elevado. Una solución no tan ambiciosa sería construir una planta mediana, donde tanto el beneficio como las pérdidas serían menores, y una tercera opción sería construir una planta de reducido tamaño. En el caso de que el producto, en este caso el envase, tuviera una muy buena acogida,
el beneficio sería de tan solo 40.000 unidades monetarias, pero en el caso de que no lo fuera, las pérdidas serían muy reducidas, 5.000 euros, que es muy inferior a los 10.000 y los 90.000 euros de la segunda y primera opción respectivamente. Con esas tres alternativas podemos plantearnos cuál de ellas sería la más conveniente. Una primera opción sería no hacer nada, con lo cual ni aumentaría ni disminuiría nuestro beneficio. Construir la planta grande, tendríamos un mercado favorable 0,4, 40% y un mercado desfavorable 60%, y teniendo en cuenta que en ambos casos la cantidad que se obtendría, el aumento de beneficio sería de 100.000 unidades monetarias o una pérdida de 90.000, haciendo el producto, la esperanza matemática nos dará una pérdida esperada de 14.000 euros. Una planta mediana, con las mismas probabilidades y teniendo en cuenta el beneficio y la pérdida que tendríamos, daría lugar a un beneficio de 18.000 unidades monetarias, y siguiendo el mismo esquema, para el caso de hacer uso de una pequeña planta, el beneficio esperado, la esperanza matemática, sería de 13.000 unidades monetarias. Es decir, en este caso lo óptimo parece hacer uso de una planta mediana. Bien, la planificación de la capacidad es un aspecto muy importante, pero que debe tener en cuenta la demanda y la capacidad en función del sector en el que estamos trabajando, y tener en cuenta cuáles son los criterios que se deben de seguir para hacer frente a determinadas situaciones. En concreto, si la demanda excede la capacidad, la empresa debe reducir la demanda, bien aumentando precios, aumentando plazos de entrega, no estimulando negocios, etc. Es decir, si nosotros podemos fabricar 100 unidades de producto diariamente y nos están demandando 150, una forma de no perder esos 50 clientes es, en lugar de decirles que no se puede atender su pedido, es dilatar el proceso productivo de forma que nos dé tiempo a aumentar la capacidad o a tomar otro tipo de decisiones o a esperar que el mercado disminuya esa demanda, o aumentar precios de forma que las 100 unidades que vendamos, sabiendo que la demanda es superior, se puedan vender a un mayor precio. Pero si esta situación persiste en el tiempo, solo va a quedar una solución viable para mejorar la capacidad del proceso, y es aumentarla. Otra situación es que la capacidad exceda la demanda. Caso contrario, tenemos capacidad ociosa y la demanda es inferior. ¿Qué podemos hacer? Reducir precios, mejorar nuestras actividades de marketing o adaptarnos al mercado con nuevos productos. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un determinado producto que dependa de la demanda estacional, habrá que ajustarse a ella buscando productos tales que la demanda sea alta para un determinado producto y baja para otro. Por ejemplo, sabemos que las motos de nieve se requieren principalmente en la época invernal y en las épocas previas al invierno, mientras que las motos acuáticas se requieren principalmente en época estival y en determinados meses previos. Suponiendo que tuviéramos esas dos líneas de tendencia, el acumulado sería el que se muestra arriba, con lo cual podríamos plantear una estrategia en la cual diversificamos productos. Es decir, nosotros fabricamos motos acuáticas, y como hay determinados periodos donde tenemos una capacidad productiva que no se está cumpliendo de forma, esa capacidad está ociosa, como sucede en esas motos acuáticas en los últimos meses del año, noviembre, diciembre, marzo, lo que hacemos es proponer la fabricación también en este caso, de motos de nieve. Igualar capacidad y demanda. Para igualar la capacidad y la demanda se suele utilizar determinados criterios, pero principalmente aspectos internos. Variar la plantilla, aumentar o disminuir el número de empleados, cambiar los procesos y equipos, cambiar los métodos para aumentar la producción, reducirla, o rediseñar el producto para que el proceso sea más rápido. Es decir, si tenemos una demanda superior a lo que podemos satisfacer, podemos realizar determinados cambios en aquellas fases de elaboración de producto que requieran más tiempo y simplificarlo para que la salida sea mucho más rápida y por tanto se pueda satisfacer mejor la demanda requerida. Muchas gracias.